Cálculo del ángulo entre dos vectores. Nos piden que observemos la figura y que demostremos que el ángulo beta es recto y que calculemos el ángulo gamma. Supondremos que el ángulo beta es el asociado con el punto B y el ángulo gamma es el asociado con el punto C. Muy bien. Primero tenemos que tomar una serie de datos. El punto A es 1 de X, 1 de Y. El punto B es 4X, 1Y. El punto C es 4 de X y 5 de Y. El ángulo que pretendemos que es recto, que se pretende que es recto, aunque ya se ve, es evidente, pero hay que demostrarlo, es el que tiene de centro el B, el ABC. Este le llamaremos beta y será recto. Y también nos piden que demostremos, que calculemos el ángulo gamma, que será el ACB. ¿Sí? Bueno, entonces, primero vamos a necesitar, para calcular el ángulo beta, necesitaremos los dos vectores que salen del punto B. Uno es el menos U, aquí le he llamado U, quizá teníamos que haber a menos U, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con el signo, eso lo llamamos menos U porque sería el contrario del U. Y el ángulo y el vector B, que sale de B y acaba en C. El vector que hemos llamado menos U, por salir de B, tiene el origen en B y el extremo en A. Pues hay que restar del extremo 4, el origen 1, 4 menos 1, 3. Y luego hay que restar del extremo 1, el origen 1, pues 0. O sea que este vector, el que parte en esta dirección, es 3, 0. Solo debemos tener en cuenta después. El otro vector que vamos a necesitar es el V. Estamos calculando el vector beta. Y el V tiene de extremo en C y de origen en B. Se resta la coordenada X del extremo, 4, menos la coordenada X del origen, 4, y nos da 0. Y ahora restamos la coordenada Y del extremo, 5, menos la coordenada Y del origen, 1. Y este 5 menos 1 nos da 4. ¿Vale? Luego también necesitaremos posteriormente el vector W, que es un vector que parte de C y acaba en A. Por tanto, tenemos que restar las coordenadas del extremo a las coordenadas del origen. Es decir, la X del extremo, 1, menos la X del origen, 4, nos dará un total de menos 3. Tengamos esto presente. Y ahora, la coordenada Y del extremo, 1, menos la coordenada Y del origen, 5, nos dará menos 4. Ya tenemos todo lo que necesitamos para iniciar nuestros cálculos. Bueno, aquí estarían los datos que hemos obtenido en la anterior pantalla y aquí estarán las operaciones que vamos a realizar ahora. Para calcular el coseno del ángulo beta, tenemos que hacer, porque tenemos en cuenta que lo que los define es este vector y este, pues tendríamos que hacer el producto vectorial o el producto escalar entre menos u, el vector este que es 3, 0, multiplicado por v. Y luego dividirlo por el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector, aunque ya veréis que aquí nos va a ser totalmente innecesario este cálculo. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el producto escalar de dos vectores. Muy sencillo. Se multiplica la coordenada x del primer vector por la coordenada x, iba a decir condenada, x del segundo vector. 3 por 0 es 0. Y ahora multiplicamos
la coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo. ¿Qué sucede aquí? Que nos da 3 por 0 más 0 por 4, que es 0. E independientemente de lo que nos dé en el denominador, que es 12, si no queréis revisarlo, el coseno de beta es 0. ¿Y qué coseno tiene? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? Pues es el ángulo de 90 grados, si no hacer el arco coseno. Pero bueno, esto es absolutamente evidente, ¿no? Y entonces, con esto acabamos de demostrar que el ángulo beta es un ángulo recto. Bueno, ahora vamos a tener que calcular el ángulo gamma, que es lo que nos solicita. Después el otro os lo dejo a vosotros, es muy simple de calcular. Volvamos a la pantalla anterior. El ángulo gamma está formado por el vector W. Bueno, es el que forman el vector W. Y este vector de aquí a aquí es el V. Por lo tanto, el contrario, el opuesto de este, si el V es 0,4, será 0 menos 4. No sé si lo veis, ¿no? El extremo es 4 y el origen es 5. Perdón. Sí. El extremo es 4 en X y 4 en X del segundo vector. Luego será 0. Y en Y será, el extremo es 1 y el origen es 5. Por lo tanto, 1 menos 5 será menos 4. O sea que el vector que va de aquí a aquí es 0 menos 4. ¿Sí? Es bastante evidente. No avanzamos nada en el X y descendemos 4 unidades en el Y. Muy bien, pues vámonos. O sea, tenemos que vamos a necesitar el vector menos V, que es 0 menos 4, que ya hemos calculado antes, y el vector W, que es menos 3 menos 4. Estos son los dos vectores que condicionan el ángulo. Vale, ya sabemos que para calcular el coseno de un ángulo tenemos que hacer el producto escalar del primer vector por el del segundo y dividirlo entre el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. ¿Sí? Vale, entonces, producto escalar, ¿cómo se hace? Pues es la coordenada x del primer vector, 0, por la coordenada x del segundo vector, menos 3, más la coordenada x del primer vector por la coordenada y del segundo vector. Coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo vector, o sea, menos 4 por menos 4. 0 por menos 3 es 0 y menos 4 por menos 4 es 16. Y en el denominador hay el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Pues se calcula haciendo la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, que es 0, y menos 4 elevado al cuadrado, que es 16. Y la raíz cuadrada de 0 más 16, que menos 4 al cuadrado es más 16, perdón, no sé si he dicho otra cosa, esto dará 4. Aquí tendremos un 4. Y ahora tenemos que calcular el módulo del segundo vector. Para eso hacemos la componente x del vector elevado al cuadrado, 9, y la componente y del vector elevado al cuadrado, 16. Y tendremos que obtener la raíz cuadrada. Arriba ya sabíamos, en el numerador sabíamos que daba 16, y en el denominador, menos 4 al cuadrado es 16, raíz cuadrada de 16 es 4. 9 más 16, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. 4 por 5, 20. Simplificando, 16 veinteavos entre 4 nos dará 4 quintos. Y la calculadora nos dice que el arco coseno, ahora tenemos que poner arco coseno de 4 quintos, ¿verdad? Es la operación inversa del coseno, pues será 36,86 grados. Muy bien, ha sido un placer para mí estar contigo otra vez en tu academia virtual.